Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente. En esta ocasión estaremos viendo el tema Palabras y lenguas vivas de nuestro libro Proyecto de Aula y del campo formativo Lenguaje. Así es que primero que todo veamos cuáles son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Investigan fuentes impresas y o electrónicas sobre la diversidad lingüística en México y sobre la influencia de las lenguas originarias en el español en México. Averigua, por medio de entrevistas con adultos mayores y la consulta de diccionarios, algunas palabras usuales en el español mexicano que provienen de lenguas originarias. Registra las palabras sobre las que averiguó, comprende su significado y, de ser posible, indaga en su historia. Reflexiona sobre la diversidad lingüística en México y valora la riqueza. Como contenido tenemos reconocimiento de la diversidad lingüística de México. Este proyecto abarca de la página 80 a la 93 del libro de aula. Asimismo, podremos utilizar múltiples lenguajes con la lectura El Sol Intonati de la página 84, La creación del mundo de la página 172 y también la página 173. Así es que comenzamos. Palabras y lenguas vivas. En este proyecto descubrirás la importancia de las lenguas originarias, así como la trascendencia de los saberes ancestrales en el uso de plantas medicinales. Para ello, realizarás un glosario ilustrado y un memorama de lenguas con palabras en español y en lenguas originarias. Awesome! Identificamos. En asamblea, identifiquen en las tablas las lenguas que se hablan en el estado donde viven. Para este caso, es conveniente ubicar el estado en el que se vive según el mapa que nos muestra el libro y en las mismas tablas. El mapa está dividido por regiones: noreste, occidente, noroeste, occidente y bajío, centro-sur y oriente y sur. Posteriormente contamos con 3 tablas. Estas tablas nos ayudarán a ubicar la lengua que se habla en tu estado, según sea la región a la que pertenece tu estado. Por ejemplo, tenemos en el caso de la Ciudad de México, que es en el centro, sur y oriente, ubicado con verde, el número de hablantes registrados en su mayoría son náhuatl, con 39.475, seguido por maya de 1.564, Setzal de 2.192. Esto es un orden conforme lo va dando la tabla. Sin embargo, tenemos que las poblaciones mayores, bueno, son náhuatl, otomí, mazateco y yaqui, dando un total de 123.292 personas que hablan una lengua materna de nuestro país. Una vez analizadas las tablas, pasamos a la siguiente parte. En colaboración con alguna compañera o compañero y de manera respetuosa, una de las palabras en el español con las que les corresponda en la lengua originaria, sigan el ejemplo. En este caso, tenemos tomate con tomatl, petaca con petlacali, Ecatepec con Ecatl. Perdón, en este caso sería Ecatepec, aunque viene del dios Ecatl. Chile con Itzitl. El náhuatl es parte de una agrupación lingüística, es decir, es un conjunto de variantes que se presenta en el territorio mexicano. El náhuatl se habla en estados como Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero y Estado de México. De manera colectiva y siendo solidarios, elijan un libro o un texto bilingüe de español y una lengua originaria. Para ello, acudan a la biblioteca del aula, a la biblioteca escolar o con ayuda de un adulto, investiguen en internet.
Si cuentas por ahí con el libro de quinto grado, lecturas, yo te recomiendo, obviamente el del plan y programa de estudios pasado, puedes retomar la lectura de nombre Ireta, que está en la página 26 y 27 del libro. De todas formas, dejo el enlace de Conalitec en la descripción. Aún así, en caso de no contar con libros físicos, puedes recurrir al siguiente enlace que está en la página 82 para poder tener un avistamiento de los libros del rincón. Con ayuda de su maestro o maestra, busquen una o dos palabras en esa lengua originaria y escriban en las líneas cómo se dice en español o cuál es su significado. Tenemos ahí que podemos utilizar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la lectura de Ireta tenemos el título, que quiere decir pueblo o pueblos en su defecto. Incluso otras palabras como lo es Yolotl, que es corazón, Tecuani, estamos hablando de un tigre o jaguar, Balam, que es en maya, jaguar, solo por mencionar algunos ejemplos, y estos últimos ya no se encuentran en la lectura. Recuperamos de manera individual, pero sin olvidar que eres parte de tu comunidad. Lee el siguiente fragmento, el chapulín brujo. Descubre cómo los animales ayudan a los yaquis con el conocimiento de las plantas. Luego, responde las preguntas de la siguiente página. Bueno, pero ¿quiénes eran los yaquis? El pueblo yaqui ocupaba tradicionalmente una larga franja costera y del valle al sureste del actual estado de Sonora, que abarcaba desde la ribera sur del río Yaqui hasta el cerro Tetacahui, al norte de la actual ciudad de Guaymas. Esta es información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el año 2018. Pero ahora sí, vamos con el chapulín brujo. Ya estuvo suave. El chapulín brujo, basado en un cuento de tradición popular yaqui. Hace mucho tiempo, un árbol que era profeta les enseñó a los yaquis que habría de llegar del norte un monstruo feroz. Tiempo después, una gran serpiente hizo su aparición y tras enfrentarla y perder dos batallas, Napowisain y Sácame comisionó a la golondrina para pedir auxilio en nombre de los 8 pueblos. A el chapulín brujo. La golondrina partió hasta llegar ante el chapulín, quien tras pensarlo un rato comenzó a afilar los serruchos de sus patas. De repente, como caído del cielo, el chapulín apareció en el centro del campamento. Lo bañaron con el extracto de las ramas y hojas verdes y lo colocaron sobre un árbol, como él mismo se los había ordenado. Cuando el monstruo se acercó al árbol, el chapulín se le echó encima, propinándole 2 brutales golpes que separaron el cuerpo del monstruo. Ahora sí vamos con las preguntas de la página 84. ¿Qué le pidió el chapulín brujo a los pobladores que hicieran con las hojas y ramas para combatir al monstruo? Pues él les había pedido que lo bañaran con el extracto de ramas y hojas verdes y lo colocaran sobre un árbol. B. ¿Algunas plantas del lugar donde vives sirven para curar? Bueno, si tú te das una vuelta por el jardín de tu abuelita, podrás encontrar plantas como la hierbabuena. Asimismo, en la alacena posiblemente tengas algo de manzanilla, ajo, incluso hasta la cebolla la utilizan como hierba medicinal, entre otras más. Pero ahora la duda es, ¿esas plantas tienen un nombre en lengua originaria? Pues de las que yo te dije, aparentemente no. Bueno, pero según la Semarnat, te van 2 opciones. Momo, acuyo, tlanepa, o mejor conocida como hierba santa. Asimismo, el muicle o hierba de la Virgen, que son plantas que podemos encontrar fácilmente en nuestro país. Bueno, pues puedes poner cómo te enteraste de ellas. En este caso, yo las investigué en la página oficial de la Semarnat, pero en tu caso, puedes haberle preguntado a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita. ¿Ok? Vamos con nuestra siguiente parte. Planificamos. En la asamblea propongan remedios como plantas medicinales que investiguen con su familia o en su comunidad para elaborar un glosario ilustrado. Investiguen palabras de otras lenguas
originarias que se hablan en México con su traducción en español y sugiéranlas para crear un memorama bilingüe. 3. Divididos en comunidades de manera solidaria, realicen las actividades acordadas. Definan quiénes realizarán las actividades y qué materiales necesitarán para llevarlas a cabo. Revisen el siguiente diagrama y establezcan el tiempo para cada actividad. Veamos el siguiente diagrama que está ubicado en la página 85. Investiga nombres de plantas medicinales, sus usos e imágenes. 2. Investiga palabras en una lengua indígena con su traducción en español. 3. Elabora fichas con los nombres de plantas, sus propiedades y su dibujo, con palabras en lengua indígena y su similar en español. 4. Ordena alfabéticamente los nombres de las plantas para el glosario. 5. Enlistar las palabras para el memorama. 6. Hacer el glosario y el memorama e ilustrarlos. Y 7. Compartir los glosarios y jugar con los memoramas. ¡Acción! Vayamos y volvamos. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, responde lo siguiente. Anota ahí si es una característica del lenguaje informal y una F si es del lenguaje formal. Presenta frases completas con palabras precisas. Aquí anotaremos una F. Incluye palabras repetidas o muletillas como este. Aquí anotaremos una I. Usa vocabulario técnico especializado. F. Incluye expresiones cotidianas como ¡órale! Anotamos una I. Usa frases de cortesía como bienvenido. Anotaremos una F. Para saber más acerca de los lenguajes formal e informal, consulta nuestros saberes, libros para alumnos, maestros y padres de familia. En ocasiones, se ha pensado que las lenguas originarias son de uso folclórico. Se utilizan solo en situaciones informales y ciertos tipos de ceremonias, como las fiestas tradicionales. Pero las lenguas originarias forman parte de la diversidad etnolingüística del país. Con el paso del tiempo, también han desarrollado expresiones de lenguaje formal. Las lenguas originarias y otras como el español usan lenguaje formal e informal. También establecen un vocabulario técnico propio de los oficios y profesiones que existen en las comunidades. En compañía de un adulto, pregunta a familiares y personas de tu comunidad el vocabulario técnico de su oficio o profesión, así como su posible significado en alguna lengua originaria. Anótalo y comparte 5 ejemplos en el aula. Para elaborar el glosario ilustrado de manera colectiva, realicen lo siguiente. Acompañados de un adulto, entrevisten a personas de su comunidad. Pregunten por los nombres de las plantas medicinales y sus usos. Busquen en internet o en la biblioteca pública de su localidad diferentes herbarios, que es algo así como una enciclopedia de las plantas. Y estas llevan imágenes, sobre todo de plantas medicinales y la descripción de sus usos medicinales. Registren sus hallazgos en sus cuadernos o en fichas. Nombre del entrevistado, nombre de la planta, propiedades curativas, formas de uso, cómo lo descubrió el entrevistado. Consigan en un mercado o en casa algunas plantas identificadas. Mencionen y anoten remedios caseros con plantas que ustedes hayan utilizado. Compartan sus hallazgos en asamblea. Elaboren un primer borrador del glosario ilustrado con la información investigada. Después, en colectivo, siendo solidarios, realicen las siguientes actividades. Anoten en un cuaderno el nombre de las plantas ordenadas alfabéticamente, así como su uso. Dibujen las plantas con crayones o lápices de colores, o bien hagan un collage. Pueden dibujar una parte de la planta y pegar las hojas o flores, así como las personas las reconocerán para usarlas. Aquí en la página 87 te da una muestra de cómo pudiera ser tu collage o tu trabajo. Hagan una portada, anoten el título de su glosario y el nombre de los participantes. Soliciten a su maestra o maestro que elabore la presentación por escrito de su glosario. Elaboren un índice, ordenen alfabéticamente las plantas, numérenlas e intégrenlas a su glosario. Retomen las palabras. Para realizar
su memorama, lleven a cabo lo siguiente. Retomen las palabras que eligieron de los textos bilingües consultados en Identificamos. Dialoguen acompañados con un adulto, con personas de su comunidad para recuperar palabras que nombren objetos, animales o plantas en lengua originaria y en español. Intégrenlas en su cuaderno o en fichas con la siguiente información. Nombre del objeto, animal o planta en alguna lengua originaria o en español. Tienes los ejemplos de 3. En español, asno. En náhuatl, axnotl. En español, orquídea. En náhuatl, donza. En español, molcajete. En náhuatl, molcajechitl. Ahora elaboren su memorama de las lenguas con la información de las fichas. Marquen en una cartulina recuadros de 3 por 5 centímetros. Recorten 20 para tener 10 pares de tarjetas. Utilicen y traduzcan estas palabras para su memorama de lenguas, además de las que reunieron. Luna, mezcli, nube, mixtli, ajolote, axolotl, gato, té, cacao, moch, guajolote, tuye. Anoten en el frente de 10 de las tarjetas la palabra en español y su dibujo. A la vuelta pongan un color. En el frente de las 10 tarjetas restantes anoten la palabra en lengua originaria y su dibujo. A la vuelta pongan un color distinto al del otro juego de tarjetas. Guíense con el ejemplo siguiente. Reorientamos y seguimos. En asamblea intercambien sus glosarios y memoramas para que otros estudiantes los revisen. Comenten entre ustedes qué aspectos aprendieron durante la realización de la actividad, qué elementos agregarían y cuáles modificarían para el glosario ilustrado, para el memorama. Incluye al menos 10 plantas medicinales. Incluye por lo menos 10 pares de palabras. Está organizado alfabéticamente. Las palabras están escritas adecuadamente en la lengua originaria. La información es clara. La palabra está escrita adecuadamente en español. El dibujo muestra la forma y los colores de la planta. El dibujo muestra la forma y los colores de lo que quiere representar. 3. Dialoguen acerca de qué les parecieron los glosarios y los memoramas. Sugieran los ajustes que consideren necesarios. Por ejemplo, corrijan sus borradores de los glosarios y memoramas con base en los comentarios que recibieron. Intervención. Difundamos. Compartan los conocimientos sobre las palabras usadas por los pueblos originarios, así como las palabras escritas en otras lenguas. De manera colectiva y siendo solidarios, pasen al frente y muestren sus glosarios y su memorama. Lean los ejemplos de cada uno. Expliquen cómo recuperaron esos saberes y palabras. Si tuvieron alguna dificultad, cuenten cómo lo resolvieron. Jueguen con los memoramas y consulten los glosarios. Jueguen con los memoramas y consulten los glosarios. Definan día y hora para invitar a compañeras y compañeros de otras aulas a jugar con los memoramas y a consultar los glosarios que elaboraron. Si es posible, con ayuda de un adulto, lleven las plantas que identificaron como ejemplos. Consideramos. En asamblea y de manera respetuosa, respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo pueden usar en la vida cotidiana lo aprendido? Bueno, debido a que algunas son, o la mayoría son plantas medicinales, las pudiéramos utilizar para el uso o el combate de alguna enfermedad o síntoma e incluso dolores. ¿Cuáles serían las ventajas de contar con los glosarios ilustrados y los memoramas de lenguas en su biblioteca del aula? Pudiéramos decir que para poder identificar el uso de las plantas medicinales y además conocer de qué otra manera se puede pronunciar. Comenten y escriban sus conclusiones sobre aprender y difundir las lenguas originarias de México. Si te interesa aprender una nueva lengua, consulta el enlace que está en la página 92. Avanzamos. ¿Te imaginarías cómo sería aprender las 68 lenguas que se hablan en este país? En México se enseña el español, pero eso no significa que las demás lenguas deban dejar de usarse porque sería una gran pérdida de conocimiento. De forma individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, lee un fragmento de Cuando muere una lengua, poema de Miguel León Portilla. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares,
ríos, animales y plantas, ni se piensan ni se pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta. En asamblea, comenten sus impresiones sobre el poema y el mensaje que les transmitió. En colectivo y siendo solidarios, lleven a cabo las siguientes actividades. Lleven sus glosarios y memoramas a casa, inviten a sus familiares a buscar más remedios con plantas medicinales y aprender palabras en lenguas originarias y su traducción al español, para después complementarlos. Intégrenlos a la biblioteca escolar para que otras compañeras y compañeros valoren la importancia de utilizar una de las lenguas en la actualidad, así como los conocimientos que adquirieron sobre las plantas medicinales. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para reflexionar y vincular lo aprendido sobre la diversidad lingüística de todo el país. Además, sobre su importancia, así como la relación que tienen con su vida cotidiana y en la casa y escuela. Bueno, pues espero que esto sea de tu utilidad y nos vemos hasta la próxima. Adiós.